Amén. Bueno, se vale aplaudir al Señor con amor, mientras también usted me permite tomar agüita. Yo no traje esta maletica porque sí. Yo traje no me voy yo solo, hermano Jaime. Nos vamos de viaje. Nos vamos para el Caribe. Vean, ya nos apagaron las luces y todo. Bueno, nos vamos a ir para el Caribe. Todos, ¿quién se anima? ¿Se pusieron contentos porque nos vamos para el Caribe o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero, pues obviamente, antes de viajar, ¿qué necesita uno hacer? ¿Qué necesitamos hacer antes de irnos de viaje? Alistar maletica. Entonces, como nos vamos para el Caribe, ustedes me van a ayudar a armar mi equipaje. ¿Listo? Y nuestro equipaje, vamos a armar la maleta todos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos echar en la maleta? ¿Vestido de baño primero? Pero qué actitud. Tenemos la actitud, vestido de baño. Muy bien. ¿Cuántos vestidos de baño necesita un hombre? Uno, o en su defecto, la pantaloneta de turno. ¿Cierto que sí? Sirve la pantaloneta del Bucaramanga, la del América, la del Nacional, la de Muñequitos, la que sea. Ahora, pregunta enigmática. ¿Con cuántos vestidos de baño sería feliz una mujer? Es un enigma. Pregunta enigmática, ¿cierto que sí? Pregunta enigmática. Bueno, vestido de baño, ¿qué más echamos? Bueno, toalla no está de más, aunque si uno va a hotelito, allá le ponen, pero pues bueno, uno va asegurado. ¿Qué más ponemos? Protector solar. Bueno, entonces pongamos protector solar y los útiles de aseo de una vez, ¿cierto? Todos los demás útiles, los de rigor. ¿Qué más echamos? Las chanclas, las gafas, la gorra. ¿Qué más echamos? ¿Y ropa no? ¿A qué hora me van a decir a ropa? Bueno, echamos ropa, listo. Nuestro viaje es de 4 días, 3 noches. ¿Cuántas mudas de ropa necesita un hombre? Uy, no, ahí sí ya se pasó, ya es en nivel marín. Eso ya es militar, o sea, mejor dicho, ya eso mucho nivel. Yo no me esperaba esa respuesta. Yo pensé, dijo 12 hermanos Jaimito, yo pensé, listo, una diaria, pensé yo, ¿cierto que sí? Y si de pronto es prevenido, una de más. ¿Cuántas mudas de ropa necesita una mujer? Pregunta enigmática también. Pregunta enigmática. Echamos la maleta. ¿Listo? Muy bien. ¿Nos falta algo más? ¿Estamos listos? La Biblia. Bien el que echó la Biblia. Muy bien. A veces en el viaje, yo en mi devocional utilizo la Biblia en físico, pero a veces para los viajes utilizo la Biblia del celular porque mi Biblia es muy gordita. Entonces, casi que necesita maleta para allá sola. Entonces, bueno, listo, ¿qué más? ¿Algo más? También toca organizar la platica. ¿Cuánta platica uno lleva en el bolsillo? ¿Cierto? Toca organizar platica, si va a llevar platica en una cuenta y otra en el bolsillo o toda en el bolsillo, bueno, como cada uno quiera. ¿Listo la maletica? ¿Y estamos listos para viajar? ¿Listos? Ay, los papeles, sí, los papeles. No les vaya a olvidar la ropa interior. ¿Alguno de ustedes ha viajado y se le ha olvidado la ropa interior? ¿Les ha pasado eso? Alce la mano el que le ha olvidado la ropa interior. ¿Nadie? A mí sí, a mi esposa también. Somos el uno para el otro. Una vez me fui sin ropa interior y cuando llegué allá no tenía ropa interior. Qué chicharrón. Y yo le dije a mi esposa, era una vuelta urgente, era un viaje urgente, no era un viaje de placer, sino era un viaje de trabajo. Entonces íbamos de un día para otro y yo le dije, no, hermosa, eso es que nos vamos a poner a comprar ahorita, que a buscar una tienda donde vendan ropa interior, eso donde sea, y una tienda esas de esos baratillos donde venden de todo. Y de pronto aquí hay calzoncillos, me metí. Me metí y había boxer, allá en un rincón, había boxer. Y mi esposa, no quedamos aquí, no sabemos, no, comprémoslo. Y yo vi, no tenían marca. Cuando algo no tiene marca, ni siquiera gato chiquito, qué peligro, ¿cierto que sí? Pero yo dije, no, eso es por un día, pongámonos, loco. Yo me compré el boxer y fui con toda la actitud allá a la caja, unos talla M, ¡pam! Y puse allá los talla M. Eso me los puse al otro día, quedé empacado al vacío. Casi se me detiene la circulación, casi me toca llamar a la defensa civil al otro día para quitármelos. Bueno, listo, no podemos olvidar la ropa interior. ¿Listos para viajar? ¡Pum! Bueno, estamos a pocos días de empezar una nueva etapa de nuestra vida, ¿no? Uno puede empezar una nueva etapa de su vida en cualquier momento con una decisión, mañana, el día siguiente, pero nuestro calendario nos dicta que estamos a poquitos días de empezar un nuevo año. ¿Cuántos días le quedan a este año? 10 días, ¿verdad? Prácticamente 10 días le quedan a este año. Es decir, nuestro calendario nos muestra
tenemos, queramos o no, una nueva etapa por delante. Y ahora esta es la maleta para que nos vaya bien en ese nuevo año. ¿Qué vamos a echar en la maleta? ¿Qué se necesita? A ver, nuevo equipaje. Vamos para 2025. Queremos que 2025 sea un año hermoso en todos los sentidos. ¿Qué vamos a echar en la maleta? ¿Qué vamos a echar? ¿Planes? Bueno, los planes, listo. Hay que tener sueños, metas, listo. ¿Qué más echamos? ¿Qué se necesita? Oración. Bueno, listo. Alguien dijo oración. Echamos la oración. ¿Qué más echamos? ¿La Biblia también? Bueno, ahí pongamos relación con el Señor. Ya entendemos que esto se está convirtiendo en algo analógico. ¿Qué necesitamos? Salud. Salud, necesitamos salud. Vamos a echar salud en esa maletica. También pensé en la salud. La tengo ahí. Y con esa salud, si uno va a echar salud en la maleta, necesita echar buenos hábitos de alimentación y necesita empezar a hacer ejercicio si no hacemos ejercicio. ¿Cierto que sí? ¿Sí están conmigo o no? ¿Quién quiere un 2025 con buena salud? Entonces toca mirar si en la maleta ya va la decisión de hacer ejercicio y la decisión de hacer cambios alimenticios, porque no podemos dejarle la salud solo al Señor, ¿no? ¿Quién es el administrador de este cuerpo? Alguien diga yo. Cada uno, su cuerpito lo administra cada uno. Bueno, ¿qué más echamos? ¿Qué nos falta en la maleta? Echamos salud. Amor también. Amor, muy bien. Hay que echar amor, que el Señor nos ayude con eso, ¿no? Que sea un sueño y no una pesadilla. Muy bien. ¿Qué más echamos? Bueno, vean todo esto que estamos echando. Echamos equipaje. Bueno, yo les voy a contar que hoy tenemos un personaje que la palabra del Señor nos muestra en el segundo libro de Crónicas y en el primero de Reyes, que está haciendo una transición de etapa. Nosotros estamos cambiando de 2024 a 2025. Su transición era de ser uno de los príncipes de Israel a convertirse en un rey. Él está en esa transición y cuando él llega a esa etapa de su vida que aparte pues como que de pronto él la podía pensar por diferentes razones previamente, pero que como que cuando se llega al momento llega casi de golpe, él llega a ese momento de ser nombrado y empieza a revisar el equipaje de su reinado y empieza a mirar todos los talentos que él tiene, la riqueza, los tesoros que él tiene que lo pueden llevar a ser un buen rey y empieza a ver, esto tengo en mi maletica para ser un buen rey. Además, su papá le había dejado un reino en crecimiento, en prosperidad. Estamos hablando del rey Salomón. Su papá, ¿quién fue el papá del rey Salomón? El rey David le había dejado un reino así, en ascenso, prosperando en prácticamente todas las áreas. Así que lo deja equipado, pero cuando él revisa su maleta, revisa su equipaje, que el temor de uno cuando se va de viajes, que no se me quede nada, que no se me quede nada, que no se me quede nada. Y él revisa su maleta y ve que algo le falta. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Esto nos lo muestra la palabra del Señor en dos libros, segundo libro de Crónicas y primer libro de Reyes. Vamos a ver lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 1, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Te pido por favor que leamos la Biblia en voz alta, nos va a ayudar muchísimo a conectar con la palabra de Dios. Leamos juntos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración. ¿En dónde? Porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios de Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero el altar de bronce donde se presentaban los sacrificios, hecho por Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Y allí frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar, ¿qué cosa? ¿Cuántas ofrendas quemadas? No sé, es muy difícil imaginar, tener una imagen gráfica de ese momento. A mí me cuesta pensar en Salomón entregándole al Señor con tanta abundancia todas esas ofrendas. O sea, ¿qué había en su corazón para entregarle al Señor una adoración tan abundante y tan sincera? Porque es sincera delante del Señor. Mira lo que sucede como respuesta. Dice el versículo 7. Esa noche
Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame, ¿qué cosa? La sabiduría, ¿y qué más? Y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, le responde inmediatamente el Señor, dice: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. ¿Cuánta importancia tiene que lo que yo más quiero, lo que yo más deseo, coincida con lo que yo realmente necesito? ¿Cuál era el mayor deseo de Salomón? La palabra del Señor dice que el mayor deseo de Salomón era ayudar a su pueblo. El Señor le dice: porque tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y empieza a decirle todo lo que le va a dar, ¿no? Entonces, como ese es el mayor deseo de Salomón, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría, ¿y qué más? Y conocimiento. Y como lo que él deseaba con todas sus fuerzas coincidía con lo que él necesitaba realmente, el Señor no solamente le dio lo que pidió, sino que le dio también lo que no pidió. Todas esas cosas que él también iba a requerir, pero que Salomón ni siquiera había pedido. Ahora yo te quiero preguntar, quiero invitarte a que nos preguntemos: ¿qué es lo que quieres? Esa pregunta es para ti y para mí ahora. Esta es la pregunta que el Señor le hace a Salomón. Esta pregunta es para ti y para mí ahora. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu mayor deseo ahora mismo? Ahora, no sé si al escuchar esta pregunta, de pronto apareció algo en la mente de alguien, y de pronto ese alguien como que lo evaluó y dijo: no, esto no, y pone otra cosa. Normalmente, cuando nos enfrentamos a estas preguntas de golpe y nuestra mente arroja algo, usualmente eso es. Aunque de pronto no nos guste y dijéramos: no, mi ideal sería que fuera esto. Muchas veces nuestra mente arroja en primer lugar lo que realmente es lo que más anhelamos con todo nuestro corazón frente a este tipo de preguntas. Ahora yo te voy a invitar a que nos preguntemos: ¿eso que tanto queremos coincide realmente con lo que nosotros necesitamos? El Señor le cita a Salomón las cosas que pedirían otros reyes, las cosas que seguramente él por esa época oía en las oraciones. ¿Qué cosas le nombra el Señor a Salomón? ¿Qué cosas pedían los reyes en esa época? Y empieza una lista, ¿no? Y pide abundancia, ¿qué más? Riquezas, ¿qué más pedían los reyes? Pedían fama, ¿qué más pedían? La vida ¿de quién? De sus enemigos, que sus enemigos murieran, que cayeran en batalla frente a ellos, o que murieran por allá donde estuvieran, pero que no estuvieran más. ¿Qué más pedían los reyes? Larga vida pedían, todo eso. Ahora, bueno, ¿cuáles serán las peticiones que más escucha el Señor hoy, ahora, en nuestra cultura, en nuestra nación? ¿Cuáles serán las oraciones más recurrentes? ¿Qué pedirá más la gente a Dios? Podemos decir dinero. Yo también lo puse acá de primero. Yo creo que una de las peticiones más fuertes, o mejor dicho, yo pienso que uno de los motivos de oración más fuertes que el Señor recibe todo el tiempo es el dinero. O sea, enfocado como sea: Señor, necesito trabajo, Señor, necesito más ventas, Señor, necesito que mi sueldo aumente. O sea, tiene que ver con el dinero, de alguna u otra manera. Muchas oraciones creo que, obviamente yo no soy la persona que va a decir eso, quien puede decir eso es el Señor, pero de acuerdo a lo que puedo ver en nuestro corazón humano, creo que muchos de nuestros intereses se inclinan a esas cosas que tienen que ver con el dinero. ¿Qué otro motivo puede ser muy recurrente en las oraciones? Salud, ¿cierto que sí? Son los dos que yo puse: salud, dinero y salud. Creo que es otro
que sale muchísimo. Y creo que muchas oraciones se levantan al Señor en esos momentos de enfermedad con ese propósito. Quiero ser sanado. Ahora, esas cosas son necesarias, pero en ninguna circunstancia, ni el dinero ni la salud son nuestras mayores necesidades. Salomón se dio cuenta que aunque todos los reyes de la tierra pedían todo este tipo de cosas que podían ser muy importantes en muchos casos, de hecho el Señor por eso decide darle la mayoría de estas cosas que él menciona anteriormente, son necesarias, ninguna de ellas era la más importante. Salomón encuentra lo que realmente necesitaba en la presencia de Dios. Ahora yo te voy a pedir que pensemos en este momento. ¿Qué es lo que más necesitamos en este momento para que el resto del camino de nuestra vida sea un camino bendecido por Dios, sea realmente para crecer? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento para que, por ejemplo, al empezar 2025 sea diferente, sea mejor, sea un año para crecer? ¿Qué es lo que realmente yo necesito? Ahora mira, ya vimos un montón de cosas que realmente no son las más importantes. Pueden ser importantes, pero no son las que están en el lugar de prioridad. Y yo te voy a pedir que por unos segundos, por un instante pequeño, cada uno de nosotros, porque todos somos muy distintos, te voy a invitar a que pensemos en este momento, ¿qué es lo que yo más necesito para que el 2025 sea un año en el que yo pueda crecer en todas las áreas de mi vida? Bueno, si una persona tiene recursos y tiene oportunidades, en 2024 se ha dado cuenta de que ha tenido oportunidades, recursos para hacer cosas, pero las decisiones que ha tomado no lo han llevado por el mejor camino, sino como que las cosas se han ido como de mal en peor. ¿Qué necesitaría pedir esa persona? ¿Será que lo mismo que Salomón? Sabiduría. Entonces esa persona necesitaría ir a su lugar de oración y antes de pedir casa, antes de pedir carro, antes de pedir dinero o antes de pedir novia, ¿qué necesita pedir? Sabiduría. Ahora vamos a hacer este ejercicio como si estuviéramos dando un consejo, como si estuviéramos dándole un consejo a nuestra propia alma, pero resulta que nuestra alma está frente a nosotros. Vamos a hacer ese ejercicio, nuestra alma está frente a nosotros y vamos a darle un consejo a nuestra propia alma. Supongamos que nuestra alma necesita este consejo, pues yo creo que todos necesitamos sabiduría, así que no le viene mal, ¿verdad? Escuchar a nuestra propia alma este consejo. Todos la necesitamos, así que nos viene bien decirnos este consejo. Te voy a pedir que repitas después de mí este consejo, ojalá todos le pongamos la actitud. Y imagínate que tu alma está frente a ti, eres como tú hablando contigo mismo y estás frente a ti, tu alma, y tú le vas a dar este consejo. Entonces, la cuestión dice así: necesitas ir a tu lugar de oración. Y antes de pedir casa, antes de pedir carro, antes de pedir moto, antes de pedir dinero, antes de pedir novia o novio, necesitas pedir sabiduría. Uy, qué tremendo eso. Bueno, ahora si una persona tiene recursos, tiene oportunidades y sabe lo que tiene que hacer, lo sabe porque lo ha aprendido, lo sabe porque el Señor le ha dado el discernimiento para entenderlo, pero cuando toma la decisión de hacer lo correcto, no logra sostenerla en el tiempo. ¿Qué necesita esa persona? Ella ya sabe lo que tiene que hacer, así que ya conoce el camino, ya saben que tiene que cambiar, pero cuando intenta cambiar un hábito, se le cae, dura un día, 2 días, 3 días y luego ¡pum!, se cae. ¿Qué necesita esa persona? Podríamos decir que necesita disciplina, ¿verdad? Eso se necesita, por ejemplo, para tener una vida de relación con Dios. No sé si a alguno de ustedes le haya pasado que dice: yo quiero empezar mi día teniendo conexión con el Señor, y pone el despertador y se levanta más temprano, un día, 2 días, pero al tercero la cobija le ganó, y el cuarto, y se cayó la disciplina, ¿sí? ¿Y cuántos de pronto hayamos tenido esa lucha para poder implementar esos cambios en nosotros, los necesarios? Entonces, así como hizo Salomón, necesitamos ir al Señor, abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude
a tomar las decisiones necesarias para construir disciplina. Mira que con respecto, por ejemplo, a la oración y a levantarse temprano, yo encuentro que el problema muchas veces no es levantarse temprano, el problema es acostarse temprano. Termina siendo el problema muchas veces. Ahora, si una persona tiene un ideal claro de cómo debe ser su vida, quiere ser como Jesús, pero encuentra con que se parece a Jesús en ciertas áreas de su vida, pero de pronto en otras no. Hay algunas cosas en las que sigue a Jesús, pero hay otras en las que no. ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo se llama lo que le hace falta? Ella tiene claro cómo debería ser como un hijo de Dios, pero hay algunas cosas en las que sí, pero hay otras que no le ha querido entregar al Señor Jesús. Y de pronto otras personas no lo saben, pero ella sí. ¿Qué necesita? Bueno, ahí dijimos varias cositas. Creo que a esto podríamos llamarlo integridad, ¿verdad? Hace falta integridad. Y de pronto nuestros intereses, nuestras oraciones están apuntando hacia otro lado, pero resulta que lo que hace falta es ir primero a mi lugar de oración y pedirle al Señor que me muestre las decisiones que yo necesito tomar para ser una persona íntegra. Ahora, cuando Salomón entiende esto, él va a ese lugar de oración y no pide todas esas cosas que los demás reyes piden. Lo que él pide es lo que realmente necesita, sabiduría. Y una vez que él pide sabiduría, ¿qué pasa? El Señor le da eso y todo lo demás que necesita para ser un rey como ningún otro rey ha sido. Así que si tú y yo vamos a la presencia de Dios y le dejamos al Señor que nos guíe para que Él nos muestre lo que realmente necesitamos, ¿qué crees que va a pasar? Que el Señor nos va a dar lo que pedimos, pero además de eso nos va a dar todo lo que necesitamos. En ese momento podemos cerrar la maletica y estamos listos para irnos de viaje a 2025. ¿Estamos listos o no? Bueno, ya casi, tampoco, ya casi. Bueno, el punto es que nosotros de Salomón tenemos un resumen acerca de cómo le fue. Él hizo su maleta, fue a su lugar de oración, el Señor lo equipó. Necesito sabiduría, el Señor le dijo, te la doy, pero no solamente te voy a dar eso, te voy a dar todo lo demás, te voy a dar abundancia, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama como ningún otro rey sobre la tierra tuvo, pero tampoco, ¿qué más? Tampoco tendrá. Entonces él revisó la maleta, dijo, estamos hechos, nos vamos. Y con la maleta lista, emprendió su viaje. La palabra del Señor nos regala el resumen de cómo le fue. Y ese resumen está en el segundo libro de Crónicas, pero también en el primer libro de Reyes. Vamos a leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 14 al 29. Te voy a pedir que leamos el resumen con mucha atención. Vamos a leer cómo le fue a Salomón después de hacer su equipaje. ¿Listo? Leamos la palabra del Señor. Dice, cada año Salomón recibía ¿qué cosa? ¿Unas cuantas? Cada año al bolsillo de Salomón entraba ¿cuánto? 23 toneladas de oro. Yo creo que, es muy difícil que una vez más a nosotros nos quepa una imagen en la mente de cuánto dinero es eso. Ahora, dice la palabra del Señor, cada año Salomón recibía para su bolsillo unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo, cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido con oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de un león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el trono de ¿quién? Con el trono de Salomón. Dice la palabra del Señor, todas las copas del rey Salomón eran de electroplata. No, eran de oro macizo. Dice, igual que todos los utensilios del palacio del bosque del Líbano, no estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis, que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados ¿de qué?
oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de muchas naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado año tras año. Cada visitante le llevaba regalos de plata, oro, ropas, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía, ¿cuántos caballos? Tenía 1,400 carros. ¿Y cuántos caballos? 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban ¿de dónde? De Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes hititas y a los reyes de Aram. ¿Qué tal le fue a Salomón? Cuando tú y yo leemos todos estos versículos del resumen de la vida de Salomón, creo que tú y yo podemos decir, a Salomón le fue, o sea, realmente se hizo realidad, el Señor lo bendijo. Y la primera lectura que tú y yo podemos hacer general es que a Salomón le fue bien. De la misma forma, Salomón leía muchos años de su vida. Cuando Salomón miraba hacia atrás, todo lo que había podido hacer con el equipaje que Dios le había dado, él leía de esta manera y leía que todo había sido bueno y se sentía bien con todo lo que hacía. Sin embargo, creo que si leemos unos versículos más, el resumen queda más completo. Vayamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo siguiente. Dice, el resumen continúa, dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. Y te pido que demos un saltico al versículo 9, que dice así, al versículo 9. Vamos al versículo 9, por favor. Primero de Reyes 11:9, dice la palabra del Señor así. Dice: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido, ¿cuántas veces? 2 veces. Las cosas habían empezado súper bien para Salomón. Pero ¿sabes qué hizo Salomón con el tiempo? Lo que hizo Salomón con el tiempo fue lo que hace una persona que ve su maletica cargada por el Señor. Y entonces un día se le acercó al Señor y le dijo: Señor, necesito un empleo. O Señor, necesito que me vaya bien en este emprendimiento que estoy haciendo. Quiero formar esta empresa. El Señor le carga la maleta y una vez cargada la maleta, empieza a aferrarse a su maletica y empieza a alejarse del Señor. Y mientras se aleja del Señor, se lleva la maleta y le dice al Señor: adiós. Se aleja del Señor y se lleva su maleta. Es como una persona que se acerca al Señor en una necesidad de salud y le pide al Señor: Señor, necesito en esta maletica que tú traigas salud para mi cuerpo. El Señor carga su maleta de salud, pero una vez carga la maleta de salud, toma la maletica y empieza a irse, y poco a poco se empieza a alejar del Señor y le empieza a decir al Señor adiós. O como una persona que se acerca al Señor y le pide un bien material: Señor, quiero llegar a esa estabilidad financiera, tener una casita, tener un negocito propio, cambiarme de local, tener mi propio local, tener una motico propia, bueno, en fin. Y en la medida que el Señor le permite alcanzar esas cosas, va tomando su maletica cargada de lo que el Señor le dio
y empieza a apartarse del Señor poco a poco y empieza a decirle al Señor adiós. O alguien que de pronto estaba solo y mientras era soltero le servía al Señor con pasión, con amor, era indetenible, todo su corazón era para el Señor, y un día el Señor le permitió conocer a una persona ideal, la puso en su vida, cogió la maletica a la persona, se tomó de la mano de esa persona que amó y le dijo al Señor adiós. Y se empezó a alejar del Señor. Salomón tomó su maleta cargada de sabiduría y de toda la abundancia, riquezas y fama que el Señor le dio. ¿Y sabes qué empezó a hacer? Empezó a alejarse del Señor, amando más las cosas que el Señor le había dado que al Señor que le dio las cosas. Tomó su maletica y se fue de viaje y empezó a irse lejos. Empezó a apartarse del Señor, lejos. Ahora mira, en este resumen que yo te acabo de leer, aparecen cosas mal hechas por Salomón desde el primer versículo. No desde el último, no desde el momento en el que te leí, pero las mujeres cuando él ya era mayor doblegaron sus emociones y su corazón y él accedió a construir altares para los dioses, tal, y el capítulo 11 empieza a nombrar cuántos altares construyó y que terminó postrado adorando a esos dioses también. No empieza a ponerse mal la cosa cuando empecé a leerte el capítulo 11 del primer libro de Reyes. El resumen empezó mal desde el versículo 1. Y yo te quiero preguntar a manera de reflexión, ¿Pudiste notarlo? ¿Pudiste notar que desde el versículo 14, que fue el primer versículo que leímos del resumen de la vida de Salomón, Salomón estaba haciendo las cosas mal? Lo digo no para pretender que quién sabe más, no es para eso, es para que tengamos una toma de conciencia, porque la única forma de darnos cuenta de que Salomón estaba haciendo las cosas mal es conociendo la palabra de Dios. Si uno no conoce la palabra de Dios a profundidad, no se da cuenta de que ese resumen no es un resumen de bendición. Hay muchas faltas de Salomón en medio de todos esos números de toneladas, en todas esas cifras de barcos y caballos de guerra. Hay faltas del rey, pero no se ven. Y te voy a decir por qué no se ven. Porque los seres humanos consideramos buena nuestra maleta si está llena de riquezas. En la medida que tú y yo conocemos la palabra de Dios, podemos identificar en qué falló Salomón. Ahora, yo te quiero llevar a reflexionar en algo. Si el hecho de no conocer la palabra de Dios a profundidad no me permitió ver o no me permite ver en mi estudio bíblico que este resumen está cargado de fallas de Salomón, ¿será que ese desconocimiento bíblico me está llevando también a no ver las cosas que están mal en mí? Formulo la pregunta nuevamente. Si el desconocimiento bíblico no me permite ver lo que está mal en Salomón, ¿no será que ese mismo desconocimiento bíblico me impide ver lo que está mal en mí? Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Para entender por qué está mal lo que hizo Salomón, tú y yo necesitamos conocer que en la palabra del Señor hay un momento cuando Moisés se está despidiendo de Israel, en el que Moisés le dice al pueblo: tal vez un día ustedes ya no quieran ser gobernados por el Señor. Tal vez un día ustedes quieran tener un rey humano. El día en que ustedes quieran que un hombre se siente en el trono, ese hombre debe cumplir, aparte de la ley que cumple todo el mundo, él deberá cumplir con 4 mandamientos. No son 10, ni son 20, ni son 50, ni son 100. ¿Cuántos mandamientos eran? 4 mandamientos. Solo 4. 4 mandamientos, para que Salomón con su maletica no se hubiera ido lejos de la voluntad de Dios. Y esos mandamientos están en Deuteronomio 17, del versículo 14 al 17. Tú y yo vamos a encontrar los 3 primeros. Dice la palabra del Señor así. Moisés le está hablando al pueblo de parte de Dios y dice: estás por entrar en la tierra, léelo conmigo por favor, que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como lo tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita
no podrá ser un extranjero. ¿Calificaba a Salomón para eso? Sí, la respuesta es sí, sí calificaba a Salomón. Ahora vamos a ver los mandamientos. Ahí están, en el versículo 16, vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? El rey no deberá construir grandes establos, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, no vuelvas a Egipto, no vuelvas, por ninguna razón regreses al lugar donde fuiste esclavo, de donde yo te saqué, ni por necesidad, ni por buscar riquezas, nunca negocies tu fidelidad con Dios por cualquier cosa que se te pueda poner enfrente. El Señor le da el primer mandamiento a los reyes que vendrían. Sin embargo, ¿dónde compraban los caballos Salomón? En Egipto y en Cilicia. ¿Cuántos caballos acumuló? 12,000, dice la palabra del Señor. 12,000. Su único afán era generar un monopolio de guerra. Él era un mercader. Todas las demás naciones tenían que comprarle a él. Su afán era tener mucho más dinero del que él necesitaba. Mucho más. Hacer engrosar todas sus arcas personales, mucho más de lo necesario. Ese era su afán. Tener un monopolio de guerra, y para eso, él negoció su santidad con el fin de obtener dinero. Negoció su fidelidad con Dios con el fin de alcanzar muchas más riquezas de las que él podía necesitar. El siguiente mandamiento es el siguiente: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas que harán, apartarán su corazón para el Señor. ¿Cuántas esposas tenía Salomón? 700 esposas. Y como si no fuera suficiente, ¿cuántas concubinas tenía? 300 concubinas. Aparte de todo, Salomón eligió empezar a fijarse en mujeres que no amaban a Dios, mujeres que amaban a otros dioses. Y aunque estos mandamientos no se aplican literalmente a ti y a mí, son para un rey, su esencia sí se aplica a nosotros. Entonces el primer mandamiento en su esencia lo que nos dice es: por ningún motivo vuelvas al lugar de donde el Señor te sacó. Por ningún motivo. Ni por necesidad, ni por problemas, ni por tristeza, ni por depresión, ni por búsqueda de dinero, por nada en el mundo. Vuelvas al lugar de donde el Señor te sacó. Ahora, tú y yo venimos de un lugar, evidentemente no estamos hablando de geografía, estamos hablando de un lugar en la vida, donde el Señor nos levantó con nuestros pecados, con nuestras faltas. Tú y yo sabemos cuáles son esos lugares o cuál es ese lugar. Por ningún motivo vuelvas ahí. El segundo mandamiento es: elige bien a la persona que amarás toda tu vida. Es una de las decisiones más importantes en la vida de un ser humano. Y en el momento de elegir a esa persona, hay muchas cosas que podrás negociar. Que a ti te gusta la mojarra y a ella no le gusta la mojarra. Que a ti te gusta el chancho y a ella no. Que a ti te gusta la res y a ella no. Esas cosas las puedes negociar. Pero lo que no puedes negociar es si esa persona ama a Dios de verdad. No puedes negociar eso. Y el tercer mandamiento está allí, al final del versículo 17. Dice: tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Ahora mira, el Señor a lo largo de toda la palabra nos permite entender, y como cuando Él carga la maletica de Salomón con riquezas, el Señor no tiene ningún problema con bendecir y hacer rico a alguien. El problema es cuando el dinero, cuando las riquezas se convierten en el Dios de ese alguien. Ese es el problema. Cuando hay amor hacia el dinero, cuando el dinero ya no se convierte en un medio, en algo que yo puedo usar con un fin. En este caso, el Señor le iba a proveer a él de riquezas para que él pudiera cumplir con ese deseo inicial con el que fue a la presencia de Dios. ¿Cuál era su deseo inicial? Ayudar a su pueblo. Su deseo no era poner un tapón allá en Medio Oriente para que todo el mundo dependiera de él y llenar sus arcas y oprimir a su pueblo con impuestos que nadie podía soportar. Se convirtió en esa persona, Salomón. Tomó su maletica y se apartó de la voluntad de Dios. Y el mandamiento para ti y para mí es: no hagas del dinero tu Dios. Ahora, cuando termina la vida de Salomón, decidí escoger 4 cositas que suceden al momento en el que Salomón está cerrando su vida.
y quiero leértelas así como las escribí. Estas cosas que sucedieron también y que podemos agregar al resumen de la vida de Salomón son: él enseñó a muchos reyes extranjeros, como tú y yo leímos en el resumen. ¿Sí te acuerdas cuando lo leímos? Muchos reyes venían para aprender de él sabiduría, pero la sabiduría que heredó su hijo mayor, su legítimo sucesor, fue tan pobre que no pudo tomar la decisión correcta para salvar su reino. El reino estaba en manos de él. Una decisión era suficiente y ni teniendo a los mejores consejeros del país diciéndole la respuesta correcta, él fue capaz de elegirla. Su sabiduría era tan pobre que no fue capaz de tomar esa decisión. Increíble, ¿no? Que un rey tan sabio formó a todo el mundo menos a su legítimo sucesor. Había tanta pobreza en su propia casa que le enseñó a todo el mundo menos a su hijo la sensatez como para tomar una decisión política correcta. No pudo. Su pueblo acabó estando tan oprimido y descontento con su rey que cuando Salomón muere, toda la nación está lista para dar un golpe de estado. O sea que tú y yo leímos todo ese dinero que tenía Salomón, ¿a expensas de qué? Porque él dejó de usar la riqueza para ayudar a su pueblo, no que el Señor no pudiera bendecirlo, como ya lo dije, pero su búsqueda lo llevó incluso a poner cargas tan pesadas sobre el pueblo que el pueblo llegó a no soportarlo. El pueblo era tan infeliz con Salomón que estaba listo para derrocar a su hijo. ¿Sí está conmigo o no? Estaba listo para eso. Su reino se quebró solo unos días después de su muerte. Duró días después de su muerte. Dejó un testimonio escrito en el que él mismo testificó que así como su riqueza material era incalculable, su pobreza espiritual también lo era. Ahora, todo esto pasó en su corazón y hubiera podido evitarse si él hubiera cumplido con el cuarto mandamiento para los reyes. ¿Quieres leerlo conmigo? ¿Quieres leer el cuarto mandamiento para los reyes? El cuarto mandamiento es el siguiente. Te pido que lo leas en voz alta conmigo. Está en el versículo 18. Dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y tendrá esa copia siempre consigo. Y la leerá ¿cada cuánto? Todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esa serie de instrucciones y decretos. ¿La lectura cada cuánto? Por favor, leámoslo de nuevo. ¿La lectura cada cuánto? La lectura diaria. ¿Qué hará? Impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos del Señor en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ahora yo te voy a invitar a que tomemos este mandamiento para nosotros y nos preguntemos: ¿cómo está mi lectura de la palabra de Dios? Si tu alma fuera un niño, pensemos en esto, si tu alma fuera un niño al que tú alimentas con cada ración de la palabra de Dios que tú lees, ¿ese niño estaría bien nutrido? ¿O llegaría el ICBF a quitártelo? Es una pregunta de reflexión para cada uno. Si cada día de lectura de la palabra de Dios con todo nuestro corazón representara el alimento de ese niño, si la calidad de esa lectura diaria que yo hago representara la calidad de alimento diario de ese niño sería un niño bien nutrido, o estaría en un estado absoluto de desnutrición. ¿En qué estado está nuestra alma? Ahora la cuestión es la siguiente: que nuestro Dios es soberano. Y un día, para formar a Job, el Señor le quitó a Job ¿cuánto? Todo. Job necesitaba ser probado y necesitaba tener un encuentro real con Dios. Y por eso el libro de Job termina diciendo: yo antes decía que te conocía de oídas, yo te había oído, pero ahora ¿qué pasa? Mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora
necesitaba perderlo todo, de lo contrario no te hubiera conocido. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿El Señor le quitó las riquezas a Salomón? No, no se las quitó. Salomón seguía con su maletica y el Señor no le quitó su maleta. Y él siguió con sus riquezas y él siguió avanzando, siguió así hacia adelante. No es el medidor. Ahora, si tú y yo este año vamos a la presencia del Señor y le permitimos al Señor que nos guíe a descubrir qué es lo que realmente necesitamos, y tú y yo realmente con nuestro corazón nos disponemos para que Él lo ponga en nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar? El Señor nos va a bendecir y nos va a dar no solamente lo que necesitamos, sino muchas más cosas. Cargará nuestra maleta. En ese momento, no olvides este mandamiento. En ese momento, no olvides que es la lectura, la conexión con el Señor y con su palabra, la que mantiene nuestro corazón humilde, la que nos impide despegarnos del Señor, aunque pase el tiempo y pasen las circunstancias. En ese momento, cuando tú y yo tengamos la maleta llena, si nuestro corazón no está aferrado a la palabra del Señor, podemos cometer el mismo error que Salomón y emprender nuestro viaje. Y mientras vemos cómo todo sigue prosperando, creer que todo está bajo control.